Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Vamos a comenzar ahora la charla de introducción al libro de Dojobus que vamos a realizar sobre testing en Android. Vamos a ver una pequeña charla de introducción a lo que serían las pruebas en Android para conocer los elementos básicos de la API de testing que nos da Android y que vamos a aplicar justo después en el ejercicio que vamos a hacer. Bien, para comenzar, me gustaría que os dierais cuenta de que todas las personas que estáis aquí sois capaces de hacer cosas que hace 10 años serían consideradas como magia o ciencia ficción. Porque el mundo de las tecnologías de la información evoluciona de una manera tan rápida que hace unos pocos años era impensable el poder desarrollar el tipo de aplicaciones, de poder hacer con los dispositivos lo que estamos haciendo ahora mismo. Esta capacitación y estas cualidades que tenéis sería un desperdicio de recursos si os dedicarais a ejecutar aplicaciones e interactuar con ellas para ver si el comportamiento es el adecuado. Sobre todo si esto lo hacéis de una manera muy continua y entráis en un ciclo, de hacer un pequeño cambio, ejecutar la aplicación, interactuar con ella a ver si funciona y volver a hacerlo. Estos ciclos son largos, son lentos, son cansados, son aburridos y al final del día no tenemos la sensación de haber hecho nada ni de haber progresado. Aparte de que siempre tenemos la inseguridad de decir, bueno, un cambio que no funciona en el sistema o en la aplicación, seguirá funcionando, no seguirá funcionando, me he acordado de mirarlo o no. Y más aún, es una lástima hacer esto cuando podemos escribir pruebas automáticas que nos verifiquen, si no toda la aplicación, por lo menos sí una parte de manera automática mientras nosotros estamos dedicados a otras cosas. Bien, para escribir pruebas automáticas para aplicaciones de Android, el propio API nos da 4 pilares básicos. El primer pilar es el proyecto de prueba, el cual nos va a permitir, primero, instrumentar el código de la aplicación que estamos probando para poder interactuar con ella, y segundo, mantener separado el código de la aplicación del código de prueba. El segundo pilar son las clases bases para escribir pruebas. El API de Android nos da un conjunto de clases a partir de las cuales las extendemos para crear pruebas. Estas clases nos van a permitir interactuar con partes concretas y específicas del API de Android, como puede ser trabajar con activities o crear elementos que necesitamos para trabajar con la aplicación. El tercer pilar, que no vamos a verlo en esta presentación porque utilizaremos lo que ya nos han hecho las clases base de prueba, son los nodes. Los nodes son representantes o simulaciones de objetos específicos que tenemos en el contexto de ejecución de una aplicación Android. Por ejemplo, el propio objeto content. Para determinados servicios, para determinadas operaciones, necesitamos acceder a unos determinados objetos con una determinada configuración que, lógicamente, no la tenemos cuando estamos ejecutando las pruebas. Sin embargo, con estos representantes sí vamos a poder ejecutar el código. El último bloque o el último pilar son los assets. Los assets son aquellas comprobaciones que nosotros establecemos en los casos de prueba para ver si la prueba se ha superado con éxito. Aparte de las tradicionales en entornos como JUnit, el API de Android también nos va a ofrecer algunos assets específicos, por ejemplo para comprobar listas, para comprobar si un elemento está en una alineación. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle porque esto va a ser lo que utilizaremos en el ejercicio que veremos después. Bien, vamos a empezar hablando del proyecto de prueba. Como hemos dicho, el proyecto de prueba nos permite instrumentar la aplicación que vamos a probar y además mantener nuestro código por separado. Probar una aplicación en Android no es una tarea muy agradable. Acordaos que una aplicación en Android se tiene que ejecutar en una máquina virtual propia de Android, la cual reside o bien en un dispositivo o bien en el emulador. Por lo tanto, siempre que queremos ejecutar las pruebas, tenemos que lanzar el emulador para que se ejecute la máquina virtual. Esto lo hace lento y esto lo hace un poquito farragoso, pero desde luego es mejor opción que no hacer. Para crear proyectos de prueba para probar nuestras aplicaciones, lo único que tenemos que hacer si trabajamos con el entorno Eclipse es crear un nuevo proyecto, buscar el tipo de proyecto de prueba de Android y en el asistente que nos sale simplemente tenemos que seleccionar cuál es el proyecto que vamos a querer probar. Y automáticamente el asistente nos genera todo el código de instrumentación necesario para poder ejecutar ese proyecto de manera que las pruebas puedan interactuar. El segundo
ya que vamos a ver son los assets, que como hemos visto son aquellas comprobaciones que realizamos para ver si la prueba pasa con éxito. En el API de Android encontramos dos grandes grupos de assets nuevos. El que tenemos más a la derecha, más pequeñito, es el View Assets, en el cual tenemos comprobadores para verificar distintas propiedades de los elementos que tenemos en la lista. Por ejemplo, si están alineados a la derecha, si están alineados a la izquierda, si están invisibles en pantalla, etc. En el otro grupo de assets, More Assets, nos encontramos un conjunto de assets o de acertos más genéricos que incluso podríamos utilizar en pruebas de JUnit tradicionales, los cuales nos van a permitir, por ejemplo, ver si una cadena de texto cumple con una expresión regular, lo cual nos va a permitir ver si una colección contiene un determinado número de elementos en el mismo orden o en otro orden. Si os acordáis, en el correo que os mandé con la confirmación de asistencia, os puse uno de los enlaces que era un conjunto de snippets, una serie de ejemplos muy sencillos. Vale. En ese conjunto de ejemplos tenéis un caso de prueba que ejecuta distintos assets, more assets, y ahí podéis ver aquellas condiciones en las que funciona y las que no funciona para que tengáis documentado lo que hace. Bien, respecto a las clases bases para prueba, la más sencilla que nos da el API de Android es esta que tenemos aquí, test. Test case es exactamente la misma clase, además es la misma, es decir, han cogido el código y lo han puesto dentro del API, que tenemos en la herramienta JUnit 3, la versión. Y esta es la clase base, la clase base que utilizaremos para escribir las pruebas que no necesiten ningún servicio ni ninguna funcionalidad específica del API, ni necesiten clases que tengan un ciclo de vida específico que estén gestionadas de alguna manera por el entorno de ejecución, en este caso por la máquina virtual o el dispositivo en el que se estén ejecutando. Por ejemplo, estas clases son las más adecuadas para verificar lógica de negocio, o yo las he utilizado también para escribir pruebas que se conectaban a un feed RSS y traían la noticia. En este caso, como el código que se conectaba al RSS lo hacía a través de las librerías de Apache, que son unas librerías para hacer peticiones en HTTP que vienen incluidas en el API de Android, y esas librerías son standalone, es decir, no necesitan ninguna dependencia de nada. De hecho, si las sacaran fuera, las ejecutáramos en un proyecto Java normal y corriente, funcionarían igual, pues en este caso no necesitaron nada más. Entonces, bueno, siempre es una buena práctica coger la clase base más sencilla que necesitemos para una. Bien, si necesitamos algo un poquito más elaborado, tenemos el Android Test Case. La principal diferencia es que Android Test Case ahora nos introduce el contexto. Es decir, vamos a utilizar Android Test Case como clase base de todas las pruebas que necesitan utilizar un objeto con contexto. Porque esta clase, cuando nosotros creemos el objeto, ya nos lo va a dar hecho y nos lo va a dar listo para utilizar. Por ejemplo, si vosotros escribís código que pruebe un acceso a SQLite, pues necesitáis un objeto context. Esta clase sería una buena candidata para escribir un caso de prueba. Aunque en este caso, casi que es más cómodo utilizar un ORM en vez de atacar directamente de ese código. Luego, algunas funciones, como por ejemplo puede ser el acceso a la libreta de direcciones, también necesitan el contexto, también escribiríamos pruebas utilizando esta clase base. Algo un poquito más complejo lo tenemos aquí, lo tenemos en la clase Activity Instrumentation Test Case 2. Aunque tiene un nombre muy largo, esta clase es una de las que podemos utilizar para probar las activities. Siempre que queramos escribir una prueba de activities, esta, la Activity Instrumentation Test Case 2, es una buena candidata para ser la base de nuestras pruebas. Porque lo que nos va a dar esta clase es un objeto de nuestra actividad ya creado y con el ciclo de vida pasado por las mismas fases por las que pasaría si la aplicación se estuviera ejecutando de manera. Además, esta clase también la podemos utilizar para hacer pruebas sobre la vista. Una vez que tenemos creada la actividad, le pedimos la vista de esa actividad y a partir de ahí ejecutamos. No es la única manera, puede que sepáis, probablemente también hay una manera de inflar las vistas independientemente de las actividades. Bueno, pues eso sería otra manera alternativa de escribirlo, si no, lo podemos hacer. Estas son las tres principales y yo creo que estas tres clases nos dan bastante juego para escribir una gran mayoría de pruebas,
Pero si además utilizáis algunas partes más específicas del API de Android, que sepáis que también hay clases que os van a ayudar a escribir pruebas. Aunque no las vamos a ver en este ejercicio, pero, por ejemplo, para que os suenen los nombres, tenéis el Service Test Case, que en este caso está orientado a probar clases que funcionen como servicio, o tenéis también el Content Providers, que está orientado a probar contenedores. Bueno, aunque no lo parezca, porque realmente parece que hemos visto poco, pero por lo que hemos contado ya tenéis la base suficiente para escribir pruebas. De hecho, ahora mismo vamos a empezar a verlo y vais a ver cómo es esto. Si queréis profundizar un poquito más sobre todo el API de testing de Android y cómo utilizarlo, la verdad es que no he visto yo que haya una cantidad de documentación muy extensa. Tenéis los snippets que hemos hecho y que es un proyecto que a mí me encantaría completar, así que os animo a que hagáis sugerencias o que hagáis propuestas de oye, ¿por qué no pones un ejemplo de comprar un servicio? O mira, yo he escrito esto, ¿por qué no lo añadimos a los ejemplos? Me parece que es una fuente de información muy interesante y bueno, ahí está. Probablemente la fuente de información más interesante y más completa que hay ahora mismo, al menos que yo conozco, sobre cómo probar aplicaciones de Android es este libro que tenéis, el Android Application Testing Guide de Diego Torres Milán. Diego Torres además participa bastante en diversos foros, entonces si buscáis un poquito de pruebas de Android pues probablemente encontréis algún post suyo de su blog o incluso algún mensaje que haya respondido en alguna lista de correo en algún foro. No puedo decir que el libro sea bueno o sea malo porque es el único que yo conozco, entonces es el único y la verdad es que está bastante bien. A lo mejor los capítulos son un poco dispersos, porque en un capítulo te habla de la API de Android, en el siguiente te hace TDD, en el siguiente te hace TDD, en el otro te vuelve a hablar de la API de Android, pero bueno, la verdad es que si lo lees un poco como los libros de Elige tu propia aventura y vas siguiendo un orden un poco más lógico, contiene muchísima información. Bien. Luego tenéis también otra aplicación que viene con el API de Android, que no vamos a ver en este hoy, podría ser un tema para el siguiente, que es el Monkey Drive, no confundir con el Monkey AZ, que también es otra aplicación. En este caso, nosotros tenemos una pasarela que nos permite instrumentalizar no la aplicación, sino el propio emulador. Es decir, el API de Android nos da la posibilidad de escribir un script en Python que interactúe con el dispositivo, de tal manera que estamos probando la aplicación interactuando con el dispositivo en vez de interactuar con la propia aplicación. Luego, por último, me gustaría comentaros Roboelectric, porque, bueno, no lo he usado mucho y tampoco puedo dar una opinión de primera mano, pero desde luego me parece muy interesante y quiero utilizarlo mucho. Os he comentado al principio que una de las principales pegas que tiene escribir pruebas automáticas para Android es que esas pruebas tienen que ejecutarse en la máquina virtual, o bien del dispositivo o bien del emulador. Jesús. Lo cual hace que sea lento y engorroso, al menos más lento y engorroso que las pruebas que ejecutamos tradicionalmente. Precisamente Roboelectric es un proyecto que va en la línea de facilitar eso, de sacar la máquina virtual fuera del emulador para que las pruebas se puedan ejecutar mucho más rápido, lo cual es una gran ganancia, porque habitualmente, sobre todo si aplicamos TDD, nosotros ejecutamos las pruebas con mucha frecuencia. Hacemos un pequeño cambio, escribimos un poquito de código y ejecutamos la prueba. Pequeño cambio, pequeño trozo de código, ejecutamos la prueba. Si nosotros tardamos en ejecutar las pruebas 7, 8 o 10 segundos, si nosotros hemos ejecutado las pruebas 50 o 60 veces al cabo del día, eso termina notables. Además, no solo en la pérdida de tiempo, sino también en la pérdida de foco. Ejecuto las pruebas, el pulsador de brazos, espera que termine y continúa. ¿De acuerdo? O peor aún, me pongo a hacer otra cosa y me olvido de que estaba ejecutando las pruebas y ya no sé si voy sobre ese segundo. Entonces, todo lo que sea ganar tiempo, pues bienvenido sea. Y bueno, esto es todo. ¿Alguna pregunta? Si no, no os preocupéis, porque cuando planteemos el ejercicio, pues todas las dudas que vayan surgiendo las vamos a